Así que les voy a pedir que me acompañen en la lectura de la Confesión de Fe, capítulo 17, párrafo 2. Dice nuestra Confesión de Fe: esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos, y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo lo cual surgen también la certeza e infalibilidad de esta perseverancia. Habíamos entonces, como le dije, nuestro pastor hace unos domingos estuvo reflexionando en el párrafo 1, y el pastor había establecido que la perseverancia de los santos es la enseñanza, ¿verdad?, que enseña que aquellos que hemos sido elegidos, llamados por Dios, vamos a perseverar hasta el fin. Es una seguridad. Y lo que vemos en este párrafo 2 es que esa perseverancia, esa seguridad, esa culminación no se basa en nuestro libre albedrío. Eso es lo primero que vemos. No es nuestro libre albedrío, no es nuestro propio mérito lo que nos hace perseverar hasta el fin. Es una seguridad que perseveramos hasta el fin, pero no es porque depende de nosotros. No es por nuestras decisiones, no es porque nosotros no lo ganemos, no es porque nosotros mismos sostenemos o mantenemos nuestra salvación. Sino, dice la confesión, lo primero que dice es, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Así que ese decreto, que ya hemos estudiado un poco acerca del decreto, ese decreto de Dios antes de la fundación del mundo de elegir a su pueblo para salvación, es inmutable. Dios tomó la decisión de salvar a su pueblo eficazmente, completamente, de principio a fin. Y ese decreto es eterno e inmutable. Sobre eso se basa la perseverancia de los santos. Esa seguridad de que vamos a perseverar hasta el fin no depende de nosotros, depende de Dios, porque Dios lo ha decretado. Dios no solo ha decretado que nos va a salvar en Cristo por medio de la fe, sino que nos va a salvar y nos va a llevar a la gloria. Y ese decreto es inmutable. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 30, para que podamos también ver en la palabra estas enseñanzas. Romanos capítulo 8, versículo 30, dice así la palabra de Dios: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Una cadena inquebrantable de sucesos que Dios lleva a cabo desde antes de la fundación del mundo, predestinándonos, llamándonos, eligiéndonos, luego llamándonos eficazmente en el tiempo, justificándonos, para luego glorificarnos y poder vivir toda la eternidad con Él. Dios planificó la salvación desde principio a fin y la va a llevar a cabo en nosotros. Esa es la base, ese es el fundamento, es Dios, no son nuestros méritos. Pero nuestra confesión de fe sigue dándonos como que ideas, sigue dándonos razones, sigue dándonos instrumentos, hermanos, herramientas con las cuales nosotros nos recordamos a nosotros mismos que la seguridad de nuestra salvación reside en Dios y no en nosotros. Entonces lo primero que nos dijo es que no es de nosotros, que es por la inmutabilidad del decreto, pero lo que vemos también es que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Ahí hay tres cosas. La base de la eficacia de los méritos. Y aquí quiero que leamos Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si la muerte de Cristo, lo que Él logró con su vida, con su sacrificio, con su resurrección, con su obra salvífica aquí en la tierra, si lo que Él logró
fue suficiente para llamarnos, salvarnos, perdonarnos, también es suficiente, es eficaz para permanecernos en la salvación, para sostenernos, para hacernos perseverar en este llamado que Él nos ha hecho. La base es la eficacia de los méritos de Cristo. Su obra es suficiente para guardarnos, pero también la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Ahora que hemos recibido este don de la fe, este don por gracia, hemos sido injertados a Cristo, ahora somos uno con Él, no podemos ser separados de Él. Ahora estamos unidos a Él y todo lo que es de Cristo es nuestro. Esa es la unión mística que tenemos con Cristo. Ahora somos y estamos en Él, por gracia, por fe. Todo lo que Él consiguió es nuestro, por pura gracia. Esa unión es inquebrantable, pero también la intercesión de Jesucristo. Jesucristo está constantemente intercediendo por nosotros. Nuevamente, hermanos, no depende de nuestro propio libre albedrío, sino de Dios, de su decreto, de su amor, de la eficacia de los méritos de Cristo, su intercesión y la unión con Él. Pero también la confesión nos dice, si me siguen después del punto 5, dice del juramento de Dios. Dios mismo ha jurado sobre su nombre, se ha comprometido consigo mismo a salvar a su pueblo. Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no miente. Si Dios mismo ha jurado por su nombre, por su gloria, salvarnos, Él nos va a salvar. Y la perseverancia de los santos reside en Dios. Él ha decidido salvarnos, Él nos va a salvar. Es una promesa, es un juramento que Él mismo ha dado. Un poquito más de eso está conectado con el pacto de gracia que vamos a ver más adelante. Pero también la confesión nos dice de por qué, una de las razones, cuál es la base de nuestra perseverancia. Dice, de la morada de su espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos. Hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. El Señor nos ha dado vida espiritual y ahora tenemos un hombre interior que está siendo regenerado, ¿verdad? Está siendo conformado a la imagen de Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, estamos seguros. Aunque a veces tambaleemos, como ya lo veremos en la próxima reflexión. Pero nuestra perseverancia hasta el final, hermanos, el hecho que vamos a llegar al fin y poder estar con Cristo por toda la eternidad, no reside en nosotros, sino que es gracias a Dios y a su infinita misericordia que sigue obrando todos los días en nosotros. También la confesión de fe nos dice, por último, y de la naturaleza del pacto de gracia. Ustedes saben que en Adán Dios hizo el pacto de obras con él, él lo quebrantó, todos somos pecadores, ninguno de nosotros puede cumplir el pacto de obras. Entonces Dios, conforme a su misericordia, estableció un pacto de gracia donde nos ofrece libremente, voluntariamente la salvación por medio de la fe, por medio de el sacrificio de Cristo, pero también nos ofrece la fe, nos da el don de creer, la disposición de obedecer. Y eso es un pacto, es un acuerdo, es algo que Dios ha establecido, inquebrantable. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Jeremías, capítulo 32, versículo 40, dice así la palabra de Dios: haré con ellos un pacto eterno. Escuchen bien, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Si hemos sido salvados por gracia, si se nos ha entregado el don de la fe, y si hoy en día podemos confesar a Cristo con nuestros corazones y vivir para su gloria, es porque el Señor ha hecho un pacto con nosotros, nos ha introducido en ese pacto, ha infundido el temor de Dios en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. No, hermanos, no podemos perder nuestra salvación si hemos sido salvados por gracia, porque la salvación no es de nosotros, es de Dios. Entonces Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos sujeta y Él nos va a llevar hasta el fin. Por eso es que existe una enseñanza de la perseverancia de los santos. Por eso es que podemos perseverar, porque si dependiese de nosotros, ya lo hubiésemos perdido muchas veces. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos lleva hasta el fin. Y para concluir, la confesión nos dice, de todo lo cual, de todo esto,
surge también la certeza e infalibilidad de esta perseverancia, ya que nuestra perseverancia no depende de nosotros, sino que es del inmutable decreto de Dios, de su amor, de la eficacia del sacrificio de Cristo, de su juramento, del pacto de gracia, del Espíritu Santo que nos ha sellado. Ya que nuestra perseverancia depende de esto, tenemos certeza que vamos a perseverar hasta el fin. ¿Qué más? ¿En qué más podemos poner nuestra confianza, hermanos? Es verdad que a veces fallamos, es verdad que muchas veces tenemos que pedirle perdón al Señor porque no queremos. Y todo esto no significa que, bueno, ya el Señor me salvó, me va a llevar hasta el fin, entonces me tiro en mi cama y no hago nada. No, la responsabilidad sigue siendo un hecho. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, en la responsabilidad del ser humano. Pero aquí lo que estamos enfatizando es el obrar de Dios. Nuestra salvación, nuestra perseverancia, nuestra bendición no depende de nosotros, sino de Dios completamente. Y eso es una certeza, hermanos. Es una certeza infalible que nosotros vamos a llegar hasta el fin, porque todo esto depende de Dios. ¿Cómo lo hará Dios? Dios obrará en nosotros, dándonos el querer como el hacer, a veces disciplinándonos, a veces recibiremos las justas consecuencias de nuestros pecados, por nuestros pecados, como un padre bueno ama a su hijo y lo corrige, nuestro Padre bueno nos corrige, pero el Señor va a obrar en nosotros para llevarnos hasta el fin, porque Él nos lo ha prometido y se ha comprometido consigo mismo para hacernos perseverar. Ahí es donde reside nuestra seguridad, hermano. Cuando usted la próxima vez, por culpa de su pecado, dude de que si es salvo o no, acuérdese que nuestra salvación está en las manos de Dios. Y si Él nos ha salvado, Él nos va a salvar, nos va a llevar hasta el fin. Pero que eso sea una motivación para esforzarnos, para depender de Él, para acudir a Él y para esforzarnos por caminar como Jesucristo caminó. Amén.